en esta noche, Señor, por este tiempo, estas enseñanzas. Padre, estamos en la penúltima de las fiestas, Señor, la fiesta de expiación, Yom Kippur, y Señor, somos tan gratos de que tú nos permitas conocer, Señor, estos estudios, estas palabras, y sobre todo no un estudio, no una palabra, sino la revelación, Señor, de Cristo en nuestras vidas, del propósito que tú tienes con tus hijos, de cómo tú eres un Dios de orden, un Dios de planes. Señor, no hay caos en tu reino, no hay coincidencias en tu reino, todo tiene un propósito, un plan divino, Señor, y tú has hecho las cosas perfectas, Señor. Nada se te escapó, Señor, de la mano, nada huye de tu control, todo tiene una razón, un porqué, Señor, y un fin. Y tus propósitos, Señor, son buenos, son de paz, son de amor, Señor. Tus propósitos son de vida, Señor, para nosotros. Y en esta noche, Señor, te pido que en esta sexta fiesta que vamos a estudiar, una vez más tú nos hables, Señor. Háblanos en esta noche. Ayúdeme a orar, por favor. Usted que está ahí sentado, dígale al Señor: háblame, háblanos como pueblo, háblanos como iglesia. Háblanos, Señor, como un remanente, Señor, que está en la tierra. Háblanos, Señor, de tus palabras, háblanos de tus planes, háblanos de tus propósitos, háblanos de tu revelación, Señor. Quita toda escama de nuestros ojos, quita toda cera de nuestro oído, Señor, que nos impide escuchar, Señor, en el nombre de Jesús. Quita el impedimento de nuestros labios de proclamar estas verdades que tú nos estás dando, Señor. Danos la capacidad, Señor, de expresar alabanza, Señor, por todo esto que estamos aprendiendo y conociendo. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a ver la sexta fiesta, que es día de expiación. Y les invito a que tomen sus anotaciones, como lo manejamos la semana pasada. Anoten lo máximo que puedan. Día de expiación, ¿qué evento histórico conmemora? Y vamos a ver el pasaje que describe la fiesta de la expiación, y vamos a entender qué evento histórico se conmemora en Israel cuando se celebra esta fiesta. Está en Levítico capítulo 23, versículo 27 al 32. Está escrito allí, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Cuál día? Día de expiación. Tendréis santa convocación, y diga conmigo, por favor, repita lo que voy a decir: y afligiréis vuestras almas. Ok, no lo dijeron todos. Diga conmigo, todos, y así: y afligiréis vuestras almas. Ahí está el punto, amén. Expiación, aflicción. Afligiréis vuestras almas. Amén. Dice allí: y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué le iba a pasar a la persona que no se afligiera? Iba a ser expulsada, iba a ser muerta. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. ¿Cuál es la palabra que sobresale en este pasaje? Afligir. Es la palabra que sobresale, afligir. Esta fiesta es una fiesta de afligir, de aflicción, de afligirse. El Señor enfatiza que Él
alma en este día va a ser cortado de su pueblo. Entonces el mandamiento, la práctica en este día era afligir tu alma. Además, el día de celebración de la fiesta era el día 10. Y sabemos que el número 10 habla de prueba o aflicción. Y vamos a ver dos pasajes que lo dicen claramente. Números 14, versículo 22. Números 14, 22. ¿Qué dice Números 14, 22? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Todos los que vieron mi gloria y señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Me han tentado. La palabra tentado también significa probado, ¿ok? Y habla de que probaron al Señor, tentaron al Señor 10 veces. Otro pasaje, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, 2:10, leí 1:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Otra vez, el número 10 está relacionado con prueba o aflicción. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Por lo general, durante la celebración de cada fiesta se preparaban ciertas comidas. En Pascua, ¿qué se preparaba? Un cordero o un cabrito con hierbas amargas. La fiesta de los panes sin levadura, para sin levadura, amén. En cada fiesta había una comida que se preparaba, pero durante esta fiesta no. En la fiesta de expiación, la característica de esta fiesta es que no había una comida, ¿ok? La forma en que ellos debían de afligir sus almas era a través del ayuno. Entonces era un día de ayuno. El día de expiación era un día de ayuno. Y una forma de afligir el alma es ayunando. Y dicho sea de paso, haciendo un paréntesis, ¿para qué es el ayuno? Muchos, yo he escuchado que ayunan porque yo quiero que Dios me responda. El ayuno no es para doblarle la manita a Dios. Dios pide el ayuno y Dios recibe nuestro ayuno. Pero ¿para qué es el ayuno? Para que nosotros nos aflijamos y para que permitamos con el ayuno que salga a flote todo lo que Dios quiere tratar y cambiar. En realidad es para un trabajo en nosotros mismos, el ayuno. Amén. Ok. Por eso otro nombre que recibe en la Biblia esta fiesta es el día de ayuno. Después lo buscan en Hechos 27:9. ¿Qué recordaba Israel al afligirse? Estamos viendo cuál es el evento que conmemora. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel recordaba en el día de expiación? Cada año, en el día 10 del mes séptimo, en el día de expiación. ¿Qué se recordaba? Acompáñame a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 2 y 3. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjese lo que dice allí: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. ¿Qué fue lo que pasó durante 40 años en el desierto con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Dios los afligió. Era sobrenatural el maná que caía del cielo. Era sobrenatural. Pero ¿cuántos no han dicho alguna vez: ay, tengo tantas ganas, hace mucho que no como un bistec así gordote, 3/4, ¿cómo se me antoja? Y te lo vas, te lo compras, te lo preparas
preparan, lo disfrutas, pero ¿qué pasa si te lo dan todos los días? No solo te aburres. ¿Qué pasa después de 3 semanas que comes lo mismo? Lo llegas a odiar. Hay un hermano aquí que no quiero decir su nombre, pero empieza con Will y termina con Lee, que odia las sopas, porque dice: yo ya comí toda la sopa del mundo cuando era niño en la casa de mi abuela. Y las sopas son riquísimas, ¿verdad que sí? Pero te aflige comerlo diario, ¿no es así? Entonces Dios les dio maná todos los días, 40 años para afligirlos. Y los 40 años fueron aflicción. ¿Por qué? Porque todos los varones y todo el pueblo mayores de 19 años fueron incrédulos y lloraron delante de Dios diciendo: nos van a matar, nos trajiste para matarnos, no haya sepulcros en Egipto, nos queremos regresar. Y Dios dijo: ok, no van a entrar. Y ahora, por cada uno de los días que espiaron la tierra, van a ser los años que van a dar vueltas en el desierto, y solamente van a entrar los de 19 para abajo, pero todos los demás van a morir en el desierto. Y eso era lo que se recordaba el día de expiación. Con razón ellos debían ayunar y afligirse un día cada año. El día de expiación era una conmemoración de los 40 años del desierto, donde fueron afligidos y tuvieron hambre. Eso conmemora el día de expiación. La conmemoración anual. El día 10º del 7º mes, el pueblo de Israel celebraba el día de expiación. En ese día, mientras todo el pueblo ayunaba, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo por esa única vez en el año para expiar los pecados del pueblo. Era el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Por los pecados propios de la familia y del pueblo. Y era un día terrible porque el sacerdote podría morir enfrente del tabernáculo, del arca del pacto. Para ello, para expiar los pecados del pueblo, el sumo sacerdote utilizaba sus vestiduras de lino especiales y se celebraba el ritual que se describe en Levítico 16. Yo ya lo leí, Levítico 16, léanlo en casa, no habría mucho tiempo para leerlo todo de corrido ahorita, pero vamos a leer algunos versículos después, ¿ok? Entonces había todo un sistema ritual. El sacerdote hacía todo un ritual de su vestidura, el incienso aromático con carbones del altar. Él sacrificaba un becerro por sus pecados, se traían 2 cabras, ¿verdad? 2 machos cabríos, cabras machos pues, y uno era sacrificado y el otro era enviado al desierto, y el que lo llevaba al desierto tenía que bañarse afuera, y luego después el sacrificio tenía que ser quemado afuera, el becerro y el macho cabrío tenía que ser quemados al fuego, su piel, su carne, su estiércol, ¿verdad? Y se hacían cosas con las cenizas, varias cosas, un ritual muy extenso que se encuentra ahí en Levítico 16, además de una serie de sacrificios que debía ofrecer. Tomaba 2 machos cabríos para un rito especial. Ustedes lo van a leer después en casa. Hagan espacios, si hay lugares ahí que ustedes hagan espacios para que se sientan las personas que van llegando. Si Paulina se sienta cerca de mi hija, en una orilla, para que no haya. Gracias. Entonces, hay que hacer expiación. Había un rito especial con 2 cabras, 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba en expiación por el pueblo, amén, y su sangre se utilizaba para rociarse sobre el propiciatorio del arca. ¿Qué es el propiciatorio del arca? El arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro. ¿Y a qué se le llamaba propiciatorio? A la tapa. Pero la tapa era una plancha de oro, que de la plancha salían 2 querubines mirando hacia el arca, y se le llamaba trono de misericordia, asiento de misericordia o propiciatorio. ¿Por qué? Porque era donde Dios era propicio a su pueblo a través de la sangre que se derramaba sobre ese lugar llamado propiciatorio. Esos 2 ángeles simbolizaban a Dios, la santidad de Dios, que miraba hacia el arca, donde estaba la ley que Dios había dado, y donde estaba también
que Dios había dado que el hombre había desobedecido. Y entonces cuando Dios miraba hacia dentro del arca, ¿qué era lo que miraba? Que el pueblo merecía juicio. ¿Me explico? Porque el pueblo de Israel siempre había desobedecido, el pueblo de dura servicio. Y no se ufanen de decir que qué duros eran ellos. Ellos son una representación de todos nosotros, de toda la humanidad. Entonces los ángeles miraban hacia adentro, miraban que la ley había sido transgredida, que el maná no les había servido, había sido pan que no había producido vida. La vara de Aarón que hablaba del gobierno de Dios, ellos habían rechazado vez tras vez el gobierno de Dios. Él dijo, nunca me sirvieron, siempre sirvieron a Moloch y a Refán, sus dioses de Egipto en el desierto. Dios veía que merecían juicio y por eso el día de expiación debían de ayunar. El sumo sacerdote debía ofrecer ese macho cabrío y derramar la sangre sobre el propiciatorio para que Dios dijera, pero hay una sangre que va a ser derramada por sus pecados. El sacerdote debía derramar esa sangre sobre el propiciatorio del arca que estaba en el lugar santísimo. Eso está en Levítico 16:15. Vamos a leer ese versículo. Levítico 16:15, donde dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio para no morir. Porque mira qué padre, ¿no? El sumo sacerdote llegaba con la sangre para perdón de los pecados del pueblo, pero ¿y sus propios pecados? Si él no ofrecía sangre por sus propios pecados, él iba a morir igual. Para no morir, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cubierto por la nube del perfume que salía del altar del incienso. Esto está en el versículo 12 y 13, vamos a leerlo también. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué significa eso? La gloria de Dios, el cabot de Dios, que sí es lo que significa gloria, era tan fuerte sobre esa arca que si el sacerdote entraba de golpe y porrazo, sin nada, de hecho había un velo para que nadie viera el arca, porque podía morir. Entonces el sacerdote tenía que llevar el incensario con carbones del altar, con perfume aromático santo que había sido preparado especialmente para esa ocasión. Y recuerden, ese perfume Dios había dado las indicaciones de cuáles eran los ingredientes, y si alguien se hacía otro perfume con esos ingredientes para sí mismo, moría, porque era nada más para Dios. Ponía el perfume sobre los carbones y se hacía un incienso que nublaba aquella pequeña habitación, y el sacerdote ya no veía de cara, de frente, la gloria de Dios, sino de forma velada por ese perfume. Al terminar de expiar el santuario, porque todo era purificado con la sangre de los sacrificios, ponía sus manos sobre el otro macho cabrío. Había dos machos cabríos, dos cabras, machos. Uno era degollado y se ofrecía la sangre en el propiciatorio, y el otro no. Al otro se le perdonaba la vida. Y aquí hay un gran simbolismo. Y ponía sus manos sobre el macho cabrío vivo, confesaba todas las iniquidades del pueblo y sobre el macho cabrío, y lo enviaba al desierto vivo, a que se perdiera ya en el desierto y nunca regresara. Así el macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados de ellos a tierra inhabitada. Vamos a leer el versículo 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. A este macho cabrío se le daba la suerte de Azazel, se echaban suertes. Eran dos machos cabríos,
se echaban suertes para ver cuál iba a ser el macho cabrío que iba a ser la expiación y cuál era el que iba a ser perdonado y enviado al desierto. Y este es tremendo, porque estabas tú delante de Dios y Dios llamó a Cristo y los dos se presentaron delante del Padre y Él preguntó: ¿quién de los dos tiene que morir? Jesús es justo, Él no tenía que morir. Y la culpa era sobre ti. Tú tenías que morir porque la paga del pecado es muerte, tú y yo. Y Jesús dijo: yo tomo la suerte del macho cabrío para expiación. Perdónenle la vida familiar. Vamos a ver esto todavía más adelante. Esto es tremendo. Un día vamos a verlo nuevamente en el estudio del tabernáculo de Moisés. Finalmente el sumo sacerdote se lavaba y ofrecía los sacrificios restantes indicados. Con esto el pueblo de Israel era limpiado de todos sus pecados delante del Señor. Versículo 30: y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo. Perdón, estoy leyendo capítulo 15. Se movió la hoja, perdónenme. Eso me pasa. ¿Y este flujo dónde salió? ¿Verdad? No lo había leído, había estudiado, nunca había este versículo. Siempre tengo cuidado de checar todos los versículos, porque a veces hay versículos que vienen mal escritos y nos puede pasar un detalle como estos. Dice: porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y era precioso para el pueblo de Israel, porque el día de expiación comenzaba con trompetas, el primer día del séptimo mes, ¿verdad? Y preparaba para la próxima fiesta. ¿Cuál era la expiación? Nadie va a comer, todos se van a afligir. Era día de ayuno y de oración y de lamentarse. ¿Por qué? Por todos los pecados del año. Y el sumo sacerdote entraba y todos estaban esperando ver si él salía, porque muchas veces moría. Y cuando veían que había salido del tabernáculo, del lugar santísimo, con vida, y que Dios había aceptado el sacrificio, todo el mundo decía: borrón y cuenta nueva, un año más de perdón. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero era triste que cada año se tenía que hacer, porque cada año se tenía que renovar el perdón a través de la sangre del macho cabrío. Y cada año era así. ¿Cuál es el significado espiritual de la fiesta? La simbología de este rito es muy importante para entender el propósito del Señor en la sexta fiesta. El macho cabrío es una figura de rebeldía. El macho cabrío es una figura de rebeldía, es una figura de la naturaleza humana pecaminosa, y vamos a verlo en Mateo capítulo 25, 33. Mateo 25:33, y dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los de la derecha, ¿qué son? Ovejas. ¿Y qué son los de la izquierda? Cabritos. ¿Qué es un macho cabrío? Es una cabra, un cabrito. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, o sea, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, ustedes conocen lo demás. Y luego dice el versículo 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, etcétera y tal. Entonces la cabra es un símbolo de rebeldía y de la naturaleza humana pecaminosa. El Señor Jesús Cristo, al cargar con nuestros pecados en la cruz, dice la palabra que se hizo pecado. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21,
y ya lo conocemos por el movimiento de la palabra. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos en él justicia de Dios. Jesús fue sin pecado, pero Dios lo hizo pecado. Todo el adulterio, toda la fornicación, todo el alcoholismo, toda la drogadicción, toda la violencia, toda la envidia, todos los pecados que nosotros teníamos, Dios los cargó sobre Jesús y se convirtió en la máxima expresión del pecado. Dios lo hizo pecado. Él se convirtió en un carrito, en un macho cabrío, rebeldía, obstinación, por amor a nosotros. Y así cumplió la sombra del sacrificio del macho cabrío, cuya sangre se usaba para santificar el santuario y el altar. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice Hebreos capítulo 9, vamos a leer del 11 al 14 y después del 24 al 26. Vamos a ver el capítulo 9, versículos 11 al 14 y después vamos a leer el 24 al 26. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no el de Moisés, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesús entró al tabernáculo, pero no al de Moisés, no al templo. Él entró al tabernáculo que está en los cielos, amén. ¿Cuántos saben que el tabernáculo que se hizo en la tierra, el templo, eso era solamente una réplica pequeña de la que está en los cielos? ¿Okay? Y ahí entró Jesús. Y no por sangre de machos cabríos. ¿De qué macho cabrío está hablando? Del día de expiación. Sí, se está dándose cuenta que Hebreos 9 nos está hablando del día de expiación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Había un becerro que se ofrecía por los pecados del sumo sacerdote, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no es anual, fue para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, eso era lo que hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. La sangre de Cristo no solo perdona, y eso lo vamos a ver después. La Pascua perdonaba los pecados, pero en expiación la sangre de Cristo quita los pecados. Es distinto perdonar a quitar. Ahorita lo vamos a ver. Es precioso esto. Vamos a leer el versículo 24 y 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado fue quitado del medio, no fue solo perdonado. No sé si tú estás entendiendo. En el día de expiación los pecados serán perdonados, pero en la cruz el pecado fue quitado eternamente, para siempre. El otro macho cabrío que llevaba los pecados del pueblo al desierto da el mismo mensaje que recibimos del viaje de Israel. ¿Cuál es el mensaje que recibimos de Israel? Acuérdense que Israel estuvo en el desierto,
Y es el mismo mensaje. El macho cabrío que le tocaba la suerte de Azazel da el mensaje del pueblo de Israel cuando vagó en el desierto, donde figura la vieja naturaleza. Porque acuérdense que la generación mayor de 19 años que salió de Egipto fue la que entró, pero los más viejos, la vieja naturaleza, murió en el desierto. Todos los más viejos, los de 20 para arriba, están enterrados todavía en los desiertos ahí del desierto del Golán y todo eso. Ahí está, sus huesos ya se deshicieron, pero ahí quedaron. Nuestra vieja naturaleza se queda en el desierto y los hijos sobrevivientes a la nueva naturaleza entran a la herencia, Canaán. Para Israel el desierto representa aflicción, ya lo vimos en Deuteronomio 8:2. Para Israel el desierto representa aflicción. Es muy importante entender que en la Pascua el Señor trata con nuestros pecados. Amén. En la Pascua el Señor trata con nuestros pecados. Él perdona los hechos pecaminosos de la carne. El propósito del día de expiación no es perdonar los pecados, sino mostrar cómo se remueve el pecado de nuestra vida. Es el propósito de la fiesta de expiación. No, en la Pascua el Señor ya nos perdonó los pecados, pero en la expiación es la fiesta que nos muestra cómo Dios remueve el pecado de nuestra vida. O sea, cómo obtener la victoria sobre el pecado. ¿Alguien está conmigo? Porque hay cristianos que se la viven pidiendo perdón por el mismo pecado y lo siguen cometiendo. Señor, perdóname por mirar a las mujeres. Ay, perdóname porque la volví a ver. Oh, Señor, perdón. Y siempre están hablando de los hombres. Pecado. O las mujeres, vamos a hablar del pecado. El Señor, es que hablé de más. Perdóname, Señor, pero y volvió a hablar de más. Pero en la expiación Dios nos muestra cómo quita eso para siempre y tú dejas de pecar por la obra del macho cabrío, el que se hizo pecado por nosotros. Amén. Para ya no ser esclavos del pecado. El Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29, ve aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. Que quita, no que perdona. Sí lo hace, pero Él no solamente lo perdona, Él quita el pecado del mundo. No solo a perdonarlo. ¿Cómo hará eso? ¿Cómo es que se quita el pecado de nuestras vidas? ¿Cómo? A través de la aflicción. Discúlpame, no es una receta muy favorable, ¿verdad? Para muchos. Yo pensé que era con una varita mágica, sin saladín, y pum, ya. Bueno, perdón por las palabras, no sé si son conjuros ahí de Walt Disney, pero no vas a decir que es a través de un trato de Dios. Expiación es desierto. Y vamos a entrar en materia ahora sí. Acompáñame a primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Con mucha atención. No hay aflicción. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció por nosotros en la carne. ¿Cómo solucionó Cristo el problema del pecado? Padeciendo. Aflicción. Dice la palabra, armaos del mismo pensamiento. ¿Qué significa esto? O sea, piensen como Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Ya no pensamos de forma occidental. ¿Cuál es el pensamiento occidental? La felicidad, en busca de la felicidad, ¿verdad? Bueno, el país más rico del mundo, ¿qué es lo que dice? La tierra donde todo es posible. O sea, y le llaman a eso
El sueño americano, tener todo lo que tú quieras tener, llegar a ser millonario. Porque el deseo de la carne es la felicidad, la preservación, el orgullo, el hedonismo, el yo. Pero ¿cuál es el pensamiento de Cristo? Él lo tenía todo y lo dejó todo para padecer por amor a nosotros. Bueno, por amor al Padre y amor a nosotros. Armados del mismo pensamiento. ¿Cuál? Aflicción. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y pueden leer después los siguientes versículos, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y basta ya del tiempo pasado para hacer lo que hacíamos como gentiles. Sigue hablando el apóstol Pedro, está precioso ese capítulo, léalo después, ¿ok? Entonces, ¿cómo se quita el pecado? A través de aflicción. Amén. Ahora yo quiero darles una recomendación. El pecado, vencer al pecado es una obra de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos vencer al pecado. ¿Me explico? Pero para que la fiesta de expiación realmente sea aplicada a nuestra vida, tenemos que participar de la fiesta de aflicción. Armarnos del mismo pensamiento, dejar que Dios aflija nuestra carne. Y parte de esto es el ayuno. Y no para adelgazar. Y no es ayuno nada más de televisión o ayuno de comidas. Yo ayuno entre comidas, dijo alguien una vez. El ayuno. Y hay un ayuno espiritual que Dios quiere desatar las ligaduras de impiedad, hacer justicia y otras cosas que son la aplicación práctica del ayuno verdadero, pero el ayuno también de comida es parte de esta fiesta de expiación o de esta búsqueda de fiesta de expiación en nuestra vida. El cumplimiento de la iglesia universal. En el día de expiación el Señor va a purificar a su iglesia a través de sufrimientos y aflicciones. El Señor va a purificar a su iglesia a través de sufrimientos y aflicciones. Diga conmigo, el Señor me va a purificar. Dígalo, decláralo. Eder, suéltalo. Yo sé que tú quieres, tu carne no quiere. Repítelo. El Señor va a purificar mi vida a través de sufrimientos y aflicciones. Dígalo. Ahí va. Alguien dijo que en el arca de Noé todos los animales estaban, y Noé y la familia estaban molestos porque fueron muchísimos días allá adentro. Y incómoda, una arca Noé no la construyó para hacer un hotel de 5 estrellas, era una arca de madera, ¿verdad? Y estaba lleno de todos los animales, y quiero que sepas que no había forma de bañarlos allá adentro, ¿verdad? Y todas las heces y todas las cosas ahí estaban. Y todos los alimentos y todos apretados y todo el mundo quejándose por la incomodidad del arca de Noé. Y el arca de Noé simboliza también a la iglesia, que estamos todos juntos, siendo afligidos, siendo tratados por Dios. Pero si no te gusta el sufrimiento y la aflicción que Dios está permitiendo sobre tu vida y sobre la iglesia, quiero que sepas que es mejor dentro del arca que estar afuera ahogándose con toda la humanidad debajo del juicio de Dios. Es mejor el sufrimiento y la aflicción que va a preservar nuestra alma para la eternidad que estar bien allá afuera por un momento y de repente estás ahogado debajo del juicio de Dios. La fiesta de expiación se llama en hebreo Yom Kippur, debido a la trascendencia del rito que celebra el sumo sacerdote, por medio del cual son aceptados por el Señor y sus pecados son llevados fuera del campamento. El día de expiación es la fiesta más importante para los judíos. Entonces, para entender su cumplimiento en la Iglesia Universal, debemos encontrarnos con el reloj divino. ¿Y cuál es ese reloj? Israel. En 1973, durante la celebración del día de expiación en Israel, que en hebreo se llama Yom Kippur, esto es historia. En ese día, Egipto y Siria
atacaron a Israel. Yo no sé si tú lo sabías. Ellos usaron el día de Yom Kippur para atacar al pueblo de Israel porque sabían que era el mejor día para atacarlos. Fue un tiempo muy difícil para ellos porque por ser el día más importante y su fiesta más sagrada, el gobierno dio feriado a todo el pueblo. Inclusive los soldados estaban de asueto, con excepción de unos pocos que guardaban las fronteras. Todos se habían ido a sus casas a celebrar el Yom Kippur. Mientras todos estaban desprevenidos y tranquilos en su casa celebrando la fiesta, el Señor comenzó a darle a Jacob el día de angustia, del cual habla Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ahí habla del día de angustia para Jacob. Siria entró por el norte del país, a pocos kilómetros de Jerusalén, y Siria tuvo la posibilidad de vencer al país entero en un día. Pero ¿qué fue lo que pasó? Por un milagro de Dios, los soldados sirios fueron sobrecogidos por el pánico. La historia dice que toda la milicia siria sintió pánico, miedo arrasador. ¿De qué? Del silencio y quietud que se veía alrededor, pensando que tal vez era una trampa. Dijeron, no, es imposible que todo esté tan tranquilo, que no haya nadie defendiéndose. Esto es una emboscada, estamos cayendo en una trampa. ¿Qué hacemos aquí? ¡Vámonos! Pero ese pánico vino de Dios. Dios pelea por su pueblo. En todas las guerras que tú encuentras en el Antiguo Testamento de Josué y todos estos, dice que Dios puso miedo y se empezaron a matar unos contra otros. Échame la mano, órale. Y después tú a mí sí. Se mataron. Debido a eso se retiraron, lo que le dio a Israel la oportunidad de organizarse, reponerse y tomar sus puestos de batalla. Hoy en día Israel es el blanco de las naciones del mundo porque se encuentra en el tiempo de angustia. Ahora recuerden, todo lo que sucede políticamente con Israel tiene un significado espiritual y marca un horario divino. Vamos a hablar de Watergate. ¿Cuántos saben de Watergate? Watergate, en realidad, pues Watergate. ¿Cuántos saben de eso? Eso sucedió en 1972, del 72 al 74 sucedió esto. Bueno, aquí está bien. Yo nací en el 74, pero no lo platicaron. Te voy a dejar en paz, te voy a dejar en paz, te voy a dejar en paz. Queremos considerar brevemente lo que alguien podría pensar que se trata de una coincidencia, mas tal vez es una señal de aquel que hace prodigios en el cielo y señales en la tierra para que sepamos el tiempo en el que vivimos, como dice Hechos 2:19. Él hace prodigios en el cielo, dice la palabra. Por casi 2 años consecutivos, el caso de Watergate ocupó la primer plana de los periódicos en los Estados Unidos. ¿Qué fue Watergate? Fue el escándalo por el cual fue quitado de su puesto el presidente norteamericano Richard Nixon. Ahora, ¿qué es Watergate? En español significa puerta de agua. Puerta de agua, lo que significa Watergate, puerta de agua. Ahora, recordemos que sucedió entre 1972 y 1974. ¿Qué sucedió en 1973? El ataque de Siria y de Egipto en el día de Yom Kippur al pueblo de Israel. Nehemías 7:73 y Nehemías 8:1 dice lo siguiente, no lo busques, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ahora, ¿cuál mes es? El mes séptimo. ¿Qué fiesta es? Trompetas y expiación. Ese día que hicieron, se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Sabes cómo traduce puerta de las aguas en inglés la King James? Traduce Watergate. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías
un escritor de los tiempos de la restauración, dice que en el 7º mes el pueblo se reunió delante de la puerta de las aguas. ¿No es interesante que de junio de 1972 a agosto de 1974 las trompetas estuvieran anunciando en los periódicos la puerta de las aguas, Watergate, que está relacionada con el 7º mes? Al mismo tiempo que en la iglesia el movimiento del Espíritu Santo estaba en su apogeo, fue el tiempo del apogeo del Espíritu Santo en la iglesia en los 70s, inicios de los 70s, y a la vez fue el tiempo en el que fue atacado Israel en el día de Yom Kippur en 1973. Coincidencia para algunos sí, pero vamos a ver después en otros estudios que todo marca, muchas coincidencias suceden en días específicos en la nación de Israel, que marcan el tiempo de la venida del Señor. Pero ahora vamos a hablar de la aplicación en tu vida y en mi vida. La sexta fiesta es el último paso para llegar al reposo de Dios y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta precede a la meta de Dios para tu vida, para la iglesia. Como la sombra nos enseña, esta fiesta nos prepara para entrar al lugar santísimo. Vamos a hablar de la expiación por la sangre. La palabra expiación significa cubrir. La palabra expiación significa, ¿qué cosa? Cubrir. Es significativo que durante esta fiesta el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y aplicaba la sangre del sacrificio sobre el santuario y el altar. Cuando iniciamos nuestro viaje espiritual, la vida pecaminosa es cubierta o expiada por la sangre del Cordero Pascual. Amén. En la fiesta de la Pascua. Esto nos da la bendición del perdón de los pecados. Amén. Al final de nuestro viaje, antes de entrar a nuestra herencia, que es lo que es tabernáculos, entrar a la herencia, encontramos una cubierta que es mucho más profunda y maravillosa que la primera.